Muy buenas, sí, ya nos estamos reincorporando aquí. Eh, Viene la parte de los talleres, que iniciaríamos con un taller a cargo de Ana Mireya López. Pero antes de entrar en el taller, con Ana Mireya queremos hacerles una invitación para el día de mañana, que vamos a realizar una técnica que se llama grupo de reflexión. Entonces, para esa técnica, pues necesitamos hacer una pequeña preparación para mañana. Si Ana Mirella, por favor, nos cuentas en qué consistiría la tarea del diario de las horas bellas para prepararlo para mañana. Y de mi parte, pues sería sencillamente que mañana tengan un pliego de papel, una hoja pequeña de esas de papel bond, no sé cómo se llaman en Costa Rica, si también lo llaman papel bond, una hojita, tamaño carta, que lo necesitaríamos dentro de la actividad. Bueno, buenas noches para todos y bueno, gracias por la disposición a esta hora, por saber esperar y por esa energía de participación que han tenido durante este proceso. La idea es que durante el día de mañana, en las actividades que ustedes tengan normalmente, vayan encontrando actividades o cosas que les parezca bonitas o agradables durante el día. O sea, un día normal, ¿sí? Un día de actividades, trabajo, tareas normal, pero que vayan colocando en una hojita cosas que les vaya agradando de esas actividades. Cosas positivas o cosas que les generen alegría o algún aspectos que les asombren, ¿sí? Que los vayan escribiendo, ¿sí? Porque hace parte del ejercicio para mañana una técnica, eh, la técnica de reflexión. Entonces, lo ideal es que lo podamos mañana, 2 o 3 personas puedan socializar eh, lo que escribieron durante el día, digamos, en positivo, en cosas bonitas y agradables, ¿sí? Para ahorita, la técnica de la autobiografía y el proyecto de vida requerimos también papel y hojitas, ¿sí? Estilo ayer, ¿sí? Como para poner en práctica eh, la técnica de la autobiografía. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla. Entonces, la autobiografía y el proyecto de vida. La autobiografía es una técnica eh, muy importante para la logoterapia, ¿sí? Es muy, muy importante, genera un impacto muy, muy estrecho para cualquier ser humano que la haga, ¿sí? Eh, esta técnica la orienta Elizabeth Lucas y habla que es un momento temporal de la persona que requiere una fecha, detalles, experiencia de vida y que corresponde a una valoración y valor de la expresión corporal, nos dice Víctor Frank, ¿sí? La autobiografía tiene mucho valor en los procesos de orientación y de psicoterapia. La autobiografía es una técnica muy útil y práctica para encontrarle sentido y significado a la vida, pero también para generar esa autotrascendencia de la cual les hemos hablado desde ayer. Y cada autobiografía es como nuestra huella dactilar, única y irrepetible, independientemente de las veces que durante nuestra vida hagamos esta técnica, siempre cambia, ¿sí? Siempre cambia la percepción, como lo escribimos, la reelaboración de la experiencia, si sea digamos, de la misma experiencia en algún momento de nuestras vidas, pero al verlo desde el presente, sí cambia. Siempre va a ser distinta, es única y irrepetible para cada ser humano, porque hace parte precisamente de nuestra esencia, de nosotros mismos, ¿sí? Entonces nos dice que esta biografía es una explicación temporal de sí misma, ¿sí? Tiene que ver muchísimo con el tiempo, el momento, la experiencia y diferentes aspectos, bueno, que en el transcurso de la vida vivimos. También es esa experiencia central de la propia personalidad, teniendo en cuenta que la personalidad
hay aspectos, digamos, biológicos, hay aspectos del carácter, pero que, pues, hace unos años se decía que la personalidad nunca cambiaba, ¿no? Pero que nos hemos dado cuenta, también desde estudios muy profundos, que la personalidad en el tiempo y en la experiencia se va construyendo una parte, ¿sí? Entonces, que por más biológico tengamos el temperamento, se puede modular y que el carácter sí se puede aprender y se puede ir también mejorando en el transcurso de la vida y sí podemos generar cambios importantes en nuestra vida. Bueno, este cuadrito, aquí es donde vamos, aspectos para orientar más que todo a la exposición que hizo Dr. Luna con respecto a los jóvenes, cómo orientar a un muchacho, a un joven, a un proyecto de vida, ¿sí? La autobiografía logoterapéutica tiene 9 momentos, 9 pasos. La visión retrospectiva, que es nuestro pasado, mis padres, mi tiempo preescolar, mi escolaridad. Una visión presente, que es mi madurez hasta hoy, mi situación actual. La visión futura, mi futuro próximo, mi futuro lejano, mi morir y mis huellas en este mundo. Los 4 primeros elementos son del reino de la realidad, es decir, eso ya existió, hace parte de nuestra experiencia, ¿sí? Es una realidad. Y desde el número 5 hasta el número 9 hace parte de lo posible, ¿sí? Del reino de lo posible. La autobiografía tiene un elemento importante y es también parte, digamos, de la autotrascendencia, y es mirar estos aspectos, hacer ese proceso retrospectivo de cada uno para mirar y reelaborar esa experiencia, ese sufrimiento, también experiencias, ¿sí? Pero que ayuda también a hacer ese momento, pensarla desde el presente, ¿sí? Pero mirando ese avance de nuestra vida al pasado, ¿sí? Pero pensándola desde el presente. Entonces, cuando hablamos de mis padres, siempre hay 3 preguntas. Podemos colocar algo de experiencia y lo que colocamos de esa experiencia nos preguntamos, ¿qué siento con respecto a esa experiencia? ¿Qué pienso acerca de esa experiencia y cómo lo elaboro? Es decir, por esos 9 punticos hay que aplicar estas 3 preguntas existenciales profundas, ¿sí? Entonces, generalmente la autobiografía, este proceso escritural, requiere de tiempo, ¿sí? De mucho tiempo. Generalmente, digamos, en un estudio importante, se ha trabajado cada punto por mes, 4 sesiones aproximadamente al mes, una por semana, ¿sí? Entonces, mis padres lleva mucho proceso también escritural, porque hace parte de nuestro ser, de nuestro actuar, de todo lo que también construimos como seres humanos contextuales. Entonces, a partir de ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con nuestros jóvenes, la idea es empezar a trabajar desde el 5º punto, ¿sí? Mi situación actual. Pero ¿cómo se siente en esa situación actual? ¿Qué piensa de su situación actual y cómo lo elabora? Ahorita el ejercicio práctico que vamos a hacer brevemente es que ustedes se ubiquen en el 5º punto también. Mi situación actual, ¿sí? Entonces, esa situación actual. Esa situación actual quiere decir, bueno, ¿cómo estoy en este momento, en mi presente, en el aquí y en el ahora? ¿Cómo me siento? ¿Cuál es mi situación actual? ¿Sí? Esa parte de la experiencia, esa hojita, vamos a dividirla en 2. Entonces, lo que es nuestra experiencia, la vamos a escribir en la parte izquierda. ¿Sí? Es decir, ¿cómo ustedes se ven en este momento? En la parte izquierda. Y en la parte derecha van a contestar qué sienten, qué piensan y cómo lo elaboran, ¿sí? Entonces, ese cómo lo elabora tiene que ver con el sentido
y el significado de nuestra experiencia, esa parte espiritual o noética de la que también hemos hablado, ¿sí? Entonces, es hacer el ejercicio, si desean dejamos unos minutos, ¿sí? Para que lo vayan escribiendo. Recuerden, ¿cómo lo ven ustedes en la parte izquierda? Porque eso también tiene un sentido y un significado que más adelante vamos a compartir. Y en la parte derecha, ¿sí? ¿Qué siento, qué pienso acerca de esto y cómo lo elaboro? ¿Cómo lo elabora? Es encontrarle el sentido, el significado, el aprendizaje, la resignificación de esa experiencia, ¿sí? Entonces, si quieren por el chat, lo vamos mirando cuando ustedes ya también vayan terminando. La autobiografía requiere de un proceso escritural profundo y muy juicioso, muy consciente, ¿sí? Entre mayor profundidad y conciencia de esta escritural, hay mejor proceso de reelaboración de nuestra experiencia y más, digamos, si se ha pasado por un dolor, sufrimiento, ¿sí? Entonces nos ayuda a desarrollar uno de los principios de la logoterapia, y puede disminuir el sufrimiento, ¿sí? O también verlo desde ese punto positivo. No siempre la experiencia o todo el mundo que tenga una experiencia dolorosa o negativa, no siempre, digamos, le puede ver ese punto positivo, pero no es porque no exista, sino porque se lleva un tiempo para elaborar esa experiencia. Es decir, muchas personas, digamos desde mi experiencia, muchas personas, a pesar que han transcurrido y han hecho ciertos procesos terapéuticos, hay muchas situaciones de la vida que por más que se enfrente esa experiencia, esa situación, no significa que siempre la superen. Hay experiencias muy complejas, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? El hecho de enfrentarla ayuda a aprender a manejar esa situación, sí, que disminuya la molestia y el dolor, pero no significa que se superen siempre. Y eso es también un criterio de la psicología, ¿no? Que también, digamos, desde la parte logoterapéutica y existencial también es una realidad, porque hay traumas que no siempre se superan, ni en la edad adulta ni en la vejez. A veces hay que aprender a manejarla y morir con esa situación. Entonces, la autobiografía toca los 3 ejes súper importantes del ser humano, que es la parte emocional, la parte cognitiva, ¿sí? Y esa parte espiritual o no ética, ¿sí? Que es donde elaboramos o le encontramos el sentido y el significado a esa experiencia, ¿sí? Entonces, es un proceso, esto es un proceso, y ese proceso requiere un proceso de acompañamiento, requiere una escritura, requiere una interpretación, una comprensión por parte del consultante, del estudiante o de la persona a la cual estamos orientando, ¿sí? Nosotros en este proceso lo que hacemos también es escuchar. Nosotros no decimos cuál es el sentido o el significado o el posible aprendizaje de esa experiencia que está comentando la persona, sino ella misma lo va encontrando, ¿sí? El sentido, el significado, el aprendizaje de una experiencia no es la misma para todo el mundo, así sea, digamos, el mismo sufrimiento, pero no todo el mundo lo toma de la misma manera, lo asume de la misma manera o lo supera o lo enfrenta de la misma forma. Por eso el sentido es individual, ¿sí? Es muy individual y cada uno lo construye, lo encuentra, lo va buscando. Estos 9 procesos de la autobiografía es esa explicación temporal de la persona y esa confrontación de la existencia con el sentido del significado, pero desde el aquí y el ahora. Es decir, psicológicamente puedo ir a mis padres, psicológicamente a mi pasado, psicológicamente. Físicamente no puedo ir a ese pasado, pero psicológicamente desde otra edad, desde mi presente, desde este momento. Por eso también tiene la posibilidad de reelaborar esa experiencia o ese dolor, ¿sí? Entonces,
la idea de la autobiografía es trabajarlo con los muchachos jóvenes o dependiendo también la situación del consultante, si requerimos ir hasta el pasado, como lo mencionaba el doctor Luna, a mis padres, a mi preescolar, por ejemplo, que es un momento súper importante y vital en la vida de todo ser humano, donde inicia el aprendizaje y el proceso de neurodesarrollo en todas las esferas del ser humano, pues vamos hasta allá. Igual, todo ser humano ya ha tenido alguna experiencia y ha trascendido de alguna manera, ¿sí? Entonces, les mencionaba, hace parte del pasado, el presente y el futuro, pero siempre vista desde el presente, desde el aquí y el ahora, ¿sí? Entonces, esto tiene también unas orientaciones importantes y siempre cogemos la hojita, en la parte izquierda ponemos la experiencia y en la parte derecha hacemos ese aspecto de qué siento, qué pienso y cómo elaboro o cuál es el sentido, el significado de esa experiencia. ¿Por qué? Recordemos que digamos, en todos los procesos narrativos y escriturales, nuestro cerebro tiene una interconexión hemisférica muy, muy importante, súper, súper importante, ¿sí? Nosotros somos multisensoriales. Ya se ha cambiado el mito de que un hemisferio cuando escribe entonces trabaja el hemisferio izquierdo y la zona de Wernicke y de Broca. No, para escribir también se requiere el hemisferio derecho de la creativación, el recuerdo, lo emocional, ¿sí? Pero tiende también a organizar nuestras ideas, a darle un orden, a darle también como focalizar toda esa experiencia y no estar divagando también en muchos aspectos, sino ir concretando. La autobiografía puede hacerse en prosa, puede hacerse por ítems, por aspectos específicos. Por eso cada ser humano recibe, digamos, la orientación, pero no es una obligación, digamos, que tiene que hacerla de esta manera o de la otra. Lo único que tiene que cumplir es la escritura en la parte izquierda y la escritura en la parte derecha, ¿sí? Bueno, el proyecto de vida, ¿sí? La autobiografía orienta mucho a un joven, a un adulto, porque la autobiografía de por sí pues no tiene, digamos, algún límite para trabajarla, ¿sí? En edad ni en tiempo. Es decir, si yo la hice hace 6 años, no significa que no la pueda volver a hacer ahora o hacerla que la hice nuevamente hace 3 años, ¿sí? Porque sí cambia muchísimo. ¿Y por qué? Por el aprendizaje y la experiencia. Entonces, esa autotrascendencia, sentido, significado que nos invita y que nos orienta desde la autobiografía, este es un plan, digamos, es un plan y una interpretación para promover en los jóvenes ese proyecto de vida también desde la logoterapia. Entonces, acá en la parte izquierda ustedes ven el ideal de vida que es distinto a un proyecto de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es el ideal de vida? Los valores, los principios, la libertad de ser y elegir. En el proyecto de vida es la libertad y la responsabilidad de hacer, de actuar y convivir. Aquí cuando yo pongo Dios, recordemos que en uno de los últimos momentos de la autobiografía es mi morir, qué pensar, ese morir, la huella, ¿sí? ¿Qué huella deseo dejar? Porque es importante pensar en la muerte, porque pues desde la triada negativa de Víctor Frank, todos morimos, independientemente de qué edad tengamos, ¿sí? Todos. Lo que pasa es que siempre vamos a pensar que somos jóvenes para morir o que nuestra familia está joven para morir. Pero aquí la autotrascendencia también tiene algo muy profundo y tiene que ver nuestras creencias o un suprasentido o un Dios o algo más grande que nosotros mismos, ¿sí? Si independientemente de cuál sea la creencia religiosa que se tenga, sea Dios, Alá, Buda, no sé, pero siempre es dirigirnos a algo más allá, que tenga sentido todo ese camino que tenemos. Entonces, el ideal de vida, no sé si alcanzan a ver ustedes que los números están de abajo hacia arriba, porque esto es un proceso, el proyecto de vida es un proceso y
el ideal de vida son esos valores y principios fuertes, ¿sí? Que tenemos, que nos van construyendo en familia y que van cambiando con el aprendizaje, van cambiando con la experiencia, pero que tratan de mantenerse. Entonces, por ejemplo, un estudiante, cuando decía Carlos ayer de la orientación vocacional, por eso ahora la orientación vocacional no es aplicar solo el test CUDER o la CHASIDE, no, mirar solo habilidades y aptitudes. Por eso la orientación vocacional, y debería colocarse siempre en todos los, digamos, en todas las universidades y colegios, que sea integral. Es decir, no es solo aplicar un test, sino mirar muchos aspectos importantes para el ser humano. Es decir, sus hábitos y técnicas de estudio, sus perfiles o estilos de aprendizaje, no para decir que es más visual, auditivo o kinésico, no. Es para fortalecer el que tiene más bajito, para un mejor aprendizaje, ¿sí? Entonces, se requiere también cómo está esa representación mental sobre la libertad y la responsabilidad para salir a estudiar fuera de su ciudad, de su país, ¿sí? Por eso la orientación vocacional ya no es solo decirles, usted es bueno para esto y para lo otro, ¿sí? Entonces es un principio, es un ideal. Un joven puede decir, yo quiero estudiar una carrera y quiere estudiar, pero tiene que mirar sus habilidades, sus posibilidades, sus recursos, porque yo quiero ser médico, pero si no tengo los recursos para pagar un semestre de 5 o 6 millones de pesos, pues, pero quiero estudiar. Ah, bueno, entonces vamos a mirar esas habilidades, posibilidades y el contexto donde quiere hacerlo, ¿sí? Esto va cambiando, la parte derecha puede cambiar, es decir, el proyecto de vida puede moverse, pero los ideales de vida nos van a orientar a cumplir esas metas. Entonces, que voy a generar disciplinas en mi infancia, en la adolescencia, bueno, en la adultez, en la vejez, pero ¿qué requiere? Actividad física, practicar un arte, tener técnicas, hábitos de estudio y aprender a manejar las emociones. Porque en la universidad, digamos, hay un momento importante en nuestra vida y es ese primer contacto muchas veces de conocer a alguien, del amor, de la exploración sexual, y esto puede generar ciertas, digamos, dificultades para mantenernos también en una carrera. Entonces, aprender siempre. Hay personas que dicen, no, yo quiero aprender lo que sea, pero quiero aprender. Entonces, aprender otras cosas que no sean de su profesión, ¿sí? Eso hace la integralidad del ser humano. Identificar y conocer la orientación sexual si ya está definida. Ahorita estamos pues en una crisis, digamos, de moda con respecto a la orientación sexual, que hace muchos años no estaba. Entonces, poder identificar, digamos, si es heterosexual o pertenece al LGTBIQ, bueno, todas las letras ya casi terminamos con el abecedario. Pero aquí es importante, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque nos vamos proyectando. Esto de el ideal de vida, digamos, es un ejemplo que yo coloco, pero el ideal de vida de los estudiantes de otras personas puede ser distinto, ¿sí? Es más o menos cuáles son los valores y principios que vienen, qué tanto madurez tiene en esa libertad de elegir, ¿sí? Por ejemplo, viajar, que yo decía, digamos, quiero viajar, algo que me he proyectado viajar, que quiero ir a China, listo, pero no, la oportunidad no la tengo en China, entonces me toca Brasil, Italia, Costa Rica, sí, listo, pero quiero viajar. O sea, el proyecto de vida se puede mover. El ideal son cosas, metas que tengo fijas, que no sé a dónde, pero quiero hacerlo. La familia es muy importante y está dentro de la autobiografía también, proyectarnos en mi futuro próximo, ¿sí? Y es, a pesar que sean muchachos muy jóvenes, sí es importante tener una aproximación de cuándo se quieren casar o si quieren tener hijos o qué valores les gustaría tener que tuvieran su pareja, ¿sí? Es irnos proyectando. Otro sí es importante si se tiene el conocimiento sobre las consecuencias del consumo de alcohol, drogas y etcétera. ¿Por qué? Porque pues nosotros en la universidad es un proceso también de descubrir, ¿sí? Y donde hay de todo, donde hay una influencia social súper importante, que si nosotros no vamos con unas bases
de la familia, y más si cambiamos de ciudad o de país, pues nos pueden estar devolviendo, ¿sí? O no terminando una carrera por estos aspectos. Es importante también, si hay consumo antes de los 21 años, mirar por qué cuando hay consumo de alcohol o de drogas antes de los 21 años, generalmente y un alto porcentaje, se genera una adicción, ¿sí? Una adicción después de los 21 años, o sea, al alcohol o a muchas otras cosas, ¿sí? Y si hay, digamos, un valor sobre la espiritualidad, es decir, tener ese suprasentido, esa autotrascendencia, creer en algo más grande que nosotros, independientemente cuál sea, digamos, esa creencia religiosa, o que cambie de religión, o que de alguna manera, por ejemplo, por medio del conocimiento, de experiencia, de ir a otros países, a otros lugares, también pueda tener una filosofía o cambiar una filosofía de vida, pero que se pueda mantener, ¿sí? Que se pueda mantener en ese ideal de vida de trascender en ese proceso espiritual, que también nosotros hablamos de ese recurso interno. Recordemos ayer que esa parte espiritual nunca enferma, es lo que nos va a rescatar de todas las dificultades, sufrimientos, molestias y bueno, de todas las cosas que se pueden presentar en la vida, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo del ideal de vida y el proyecto de vida. El ideal de vida nos puede, ¿sí? Nos puede orientar y ayudar a concentrarnos en lo que queremos en la vida. Dice una compañera, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y pues la idea no es subirse en el cualquier bus, ¿no? Entonces la idea es empezar a proyectarnos. Ese proyecto de vida nosotros tenemos una mala representación y es que se hace en el colegio. Pero, ¿qué se necesita? Entonces, siempre hacer un proceso profundo. Por eso la autobiografía también habla de un pasado, un presente y un futuro. Tener presente el corto, mediano y largo plazo de un proyecto de vida. Las esferas del ser humano, en 5 años, en 10, cómo quiero estar desde mi parte física, biológica, psicológica, espiritual. Saber con qué recursos contamos, nuestros recursos económicos, nuestros recursos educativos, sociales, ¿sí? Familiares, tecnológicos, y qué recursos resilientes también tenemos para enfrentar las cuestiones de la vida y, digamos, de la universidad o de procesos de intercambio. Tener en cuenta los contextos y hacer valoraciones periódicas de nuestro proyecto de vida. ¿Qué he aprendido? ¿Qué debo mejorar, modular o cambiar? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Quiénes me pueden ayudar? ¿Y qué he logrado hasta ahora? Y estas preguntas tienen que ver también muchísimo con la autobiografía, ¿sí? Mi madurez hasta hoy, por ejemplo. Y se sugiere que cada 5 años es preciso revisar nuestros ideales de vida, o sea, esos valores y principios se han cambiado, y actualizar la autobiografía y el proyecto de vida. ¿Sí? Cada 5 años. Se dice que nosotros, si hacemos esta tarea, empezamos no solo a enfocar, digamos, a esas metas y esos proyectos, sino también a encontrarle sentido y significado a esa experiencia, ¿sí? A tener la capacidad también de generar cambios de acuerdo a la misma existencia. ¿Cuántas personas después de la pandemia no nos tocó reelaborar nuestra experiencia, reelaborar la psicología, reelaborar la familia y muchos aspectos que veníamos pensando, y que la vida nos muestra una situación donde debemos generar diferentes cambios y un cambio de actitud también con respecto, digamos, a estar en el planeta Tierra. Y es importante hacernos las preguntas existenciales. ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes me van a acompañar en este proceso? ¿Y cuál es la utilidad de un proyecto de vida, digamos, también desde el proceso logoterapéutico? ¿Sí? Que es el plus, digamos. Decía Carlos alguna vez cuando nos reunimos, hacer proyectos de vida, hasta formatos hay, pero hacerlo bien y con mayor profundidad y de verdad orientar a nuestros muchachos en toda la integralidad no es fácil y lleva tiempo. Entonces, uno es que evita conflictos o vacíos existenciales al tener claridad de lo que quiere en la vida. Ayuda a aprovechar el tiempo para los logros personales.
es útil para vivir buscando un futuro que brinde satisfacción y bienestar personal. Favorece el ejercicio, el desarrollo de una libertad responsable. Ayuda a tomar decisiones reflexivas y no impulsivas. Favorece el autoconocimiento y fortalece también la autoestima. Y ayuda a tomar decisiones, digamos, en diferentes aspectos, pero también aquí nos brinda la visión esperanzadora de la triada positiva que hablaba el doctor Luna, tener una visión y una esperanza hacia el futuro que todo puede ser mejor. O como dice Víctor Frank, todo pasa por algo y por algo bueno. Así no le encontremos ahora el sentido de eso bueno, pero pasará. Y en algún momento podremos encontrarle lo positivo o el sentido a esta experiencia. Entonces, la idea siempre, o sea, la autobiografía también es un momento muy íntimo con el orientador, con el psicólogo, con el psicoterapeuta y el consultante, ¿sí? Porque hay aspectos muy íntimos de esa persona. Por eso nosotros nos dedicamos, digamos, a escuchar, ¿sí? A que ellos la cuenten su experiencia, cuenten qué sienten, qué piensan y cuál es el sentido de esa experiencia, ¿sí? La idea no es hacer ningún proceso de intervención y decir, a mí me parece que tal cosa, yo considero tal cosa, no. Se puede aplicar algunas preguntas socráticas, sí, pero no es a generar, digamos, un cambio de perspectiva de esa persona, ¿sí? Muchos podemos decir, yo considero que ese es el sentido de esa experiencia puede ser tal. Sí, se puede pensar, pero no lo podemos decir a nuestro consultante porque el sentido él debe descubrirlo. Para él puede ser otro sentido, ¿sí? Porque es su propia experiencia. Entonces, ayer hablábamos también que las vidas cumplen un sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida de cada uno de ustedes? ¿Cuál es ese sentido que le han dado al presente, ¿sí? A mi situación actual, a lo que acabaron de escribir? Muchas personas han dicho, el sentido de mi vida es ayudar a otros a crecer, pues madurar, aprender, trascender, aceptar. Pero ese sentido de vida puede ser revelado o no al final de su vida. Desde la experiencia, hay niños que han encontrado el sentido de esa experiencia. Por ejemplo, digamos, de la pérdida de algún familiar y encuentran el sentido. Hay personas que encuentran el sentido de sus habilidades y sus dones en la adolescencia. Hay otras personas que en la adultez joven, hay otras en los 40, hay otras que le encuentran un día antes de morirse o en el lecho de muerte. Pero también conocí personas que nunca le encontraron sentido a su vida. O sea, fue muy doloroso, fue doloroso. Se murieron y nunca le encontraron el sentido a su existencia. Entonces, ¿por qué es importante la autobiografía? Pues eh, precisamente es un proceso, un camino que lo ideal es siempre hacer esos procesos con nosotros mismos, de conocernos, de identificarnos, de decir me duele. Hay cosas que a veces creemos que todavía ya no duelen, ¿sí? Que no duelen, pero que se pueden reelaborar de alguna manera. Entonces, yo sé que hay muchas preguntas, algunas inquietudes, ¿sí? Entonces, no sé si hasta el momento, si alguien desea socializar el ejercicio, ¿sí? Esa situación actual, cómo estoy en la situación actual, qué sintieron, qué pensaron y qué sentido o qué experiencia o cómo elaboran ese bienestar actual. Entonces, nos disponemos a escucharlos. Tanto silencio me asusta. ¿Alguien desea socializar mi situación actual? Todos al mismo tiempo. Bueno, como hasta el momento pues no hay preguntas o inquietudes o sugerencias o comentarios,
damos paso a al siguiente ejercicio. Víctor, hay una en el chat, Víctor. Allí. Por acá, Daniel Ortiz dice, buenas noches. ¿Qué bibliografía me podrían recomendar para informarme más acerca de esta técnica de autobiografía? La autobiografía logoterapéutica de Elizabeth Lucas, la encuentran en Google. Hay un resumen que también se les puede facilitar con Ruth, ¿sí? Que dice por qué, cómo se hace, todas las orientaciones, pero también toda esa parte filosófica, antropológica y práctica, ¿sí? Elizabeth Lucas, digamos, recopila toda esa información y toda esa experiencia de Víctor Frank, y es la que empieza también como a darle esa forma, ese sentido, a trabajarlo con él. Por eso también parte de una experiencia de vida muy profunda, ¿sí? Entonces, la pueden encontrar o la podemos también facilitar desde el instituto. Ah, ya vi, dice Vicky, un momento de crisis, una elaboración de duelo o alguna circunstancia de la vida pueden generar un cambio en ese proyecto de vida, quizás mucho antes de esos 5 años que sugiere. Sí, sí. Mire, yo solo conozco desde mi poca experiencia por 3 razones por las que los seres humanos sí podemos cambiar. Alguna vez cuando yo aprendí psicología, alguien me decía, es que el ser humano nunca va a cambiar, no cambia. Yo decía, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si yo no pongo esperanza en mi consultante, entonces, ¿qué sentido tiene la psicología? Y aprendí que nosotros podemos cambiar por 3 cosas. Una, por amor. Por amor un padre deja de ser alcohólico por amor a su hija, por amor a su familia. Otro, por experiencia, que a mí la vida me muestre otros caminos y otras formas y que me exijan hacer cambios en mi vida. Y otra, por conocimiento. Es decir, que yo en el colegio pensaba una cosa, en la universidad otra, pero en la práctica y en mi experiencia cambio. Es decir, hasta las mismas creencias religiosas, ¿sí? Pueden cambiar. Porque, por ejemplo, hay ciertas creencias espirituales, religiosas, que son más coherentes que otras, ¿sí? Hay una tendencia de tener una filosofía de vida, ¿sí? Entonces son 3 momentos, 3 cosas que todos los seres humanos también pueden tener: el amor, el conocimiento y la experiencia, ¿sí? Y claro, puede que no cambie tanto el ideal de vida, se mueve el ideal de vida, pero un proyecto puede girar los 190, 180 grados, claro que sí. La muerte es una experiencia que nos orienta a generar cambios en nuestros proyectos de vida. El coronavirus ya nos dice que la mayoría de gorditos les va a dar más duro el coronavirus, que hay que hacer ejercicio, que hay que cambiar nuestros hábitos alimenticios, ¿sí? Hoy en día, en cualquier consulta médica, primero orientan, ¿sí? a la salud física, mental y espiritual. La nutrición. No sé si solo en Colombia pasa, pero por ejemplo, la mayoría que genera el ambiente, digamos, que genera cambios en el ambiente y que está haciendo mucho daño en el oxígeno, es todo lo que tiene que ver con la ganadería. ¿Sí? Con la ganadería. Muchos médicos en Colombia están haciendo la propuesta para empezar a disminuir un poco el consumo de carne, porque la ganadería es lo que más contamina la tierra, ¿sí? Que hay que hacer cambios importantes de lo que comemos. Ya sabemos que los médicos, todos los problemas vienen de un proceso metabólico de lo que consumimos, del azúcar, de las harinas. Hay un libro que el doctor Luna siempre habla y es El cerebro de pan, que genera todo el consumo, ¿sí? de cosas refinadas y del azúcar en nuestro cerebro. Entonces, sí se generan unos cambios importantes, sí puede cambiar, claro que sí. Dice, ¿a partir de cuál etapa de la vida se recomienda trabajar esta técnica? Pues, en la adolescencia yo la he trabajado cuando hay algunos aspectos importantes, ¿sí? De la niñez, y cuando, por ejemplo, yo hago orientación vocacional, cuando los muchachos, por ejemplo, salen a los 14, 15, 16 años muy jóvenes
y quieren ir a la universidad y cambian de ciudad. Entonces, a veces no es fácil decirle al papá, su niño sí tiene mucho conocimiento intelectual, tiene muchas habilidades, pero en su aspecto emocional, pues consideramos que, pues, que no está listo para entrar a una universidad, ¿sí? Porque pues genera un impacto importante. Pero desde la adolescencia se puede trabajar como proyecto de vida. Si no hay ninguna dificultad que digamos que genere un impacto importante, se puede trabajar desde el quinto punto, mi situación actual, ¿sí? Y ahí en adelante. No sé si hay más preguntas. Sí, por ahí alguien había levantado la mano, pero no sé si todavía está interesado en hacer el comentario. No, y me preocupa también, no sé cómo estamos con el tiempo, porque por ahí vi al doctor Luna haciendo unas señitas. Entonces no sé si... Ok, listo. Bueno, igual creo que se pueden aclarar preguntas después en el postcongreso. Okay. Entonces creo que la otra, así, Carlos. No, en este momento, ¿me pueden oír? Tuve que Sí, dejar señor. el audífono. Entonces, vendría la siguiente actividad que estaría a cargo de doctor Arturo Luna, que es que hubiera sido sí, una de las técnicas que utilizamos en logoterapia. Entonces, él nos haría el ejercicio en este momento. Bien, gracias, Mireya. No, la inquietud es cómo están ustedes bueno, yo diría, primero, cómo están de esas nalgas, cómo andan esas nalgas, si aguantan ahí todavía otra 20 minutos sentados, si aguantan esas nalgas o no, ¿cómo están? Sí, Yo bueno, como parece. no tengo problema, entonces... Bueno. Empezamos la actividad de los Juegos Olímpicos. Bueno, hoy por allá puse los Juegos Olímpicos. Bueno. Tenemos de lunes a viernes de 7 a 9. Bueno, bien. Bueno, entonces, bueno, hagamos un esfuerzo ya final, ¿verdad? Bueno, gracias, Mireya. La técnica de Mireya que explicó la ortografía, proyecto de vida, obviamente es un trabajo por excelencia de la orientación, ¿no? Es un trabajo para hacerlo como orientadoras, como orientadores, ¿verdad? Bueno, bien. El ejercicio es sencillo, obviamente será muy así flash, ¿no? Por el tiempo, por una serie de condiciones. ¿De qué partimos? Partimos del primer presupuesto de la logoterapia o el primer fundamento de la logoterapia, que recuerden que es una de las preguntas que supuestamente o debemos de evaluar al final, ¿verdad? De la lectura de Fabri. ¿Cuál es el sentido de la vida, verdad? El primer fundamento es la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. Nada es al azar. Todo es para algo y es para algo bueno. Así en este momento no lo veamos. La propuesta es creer en el sentido incondicional positivo de la vida. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? No lo sé. Pero que lo voy a encontrar, lo voy a descubrir ese sentido de vida. Entonces, pensemos en silencio, ¿no? Unos segundos, pensemos en algo o muy doloroso que hayamos vivido o en algo muy hermoso que hayamos vivido alguna vez en nuestra vida. Entonces, pensemos en algo o muy hermoso o muy doloroso que hayamos vivido alguna vez en la vida. Algo que nos movió el piso, como se dice, que nos movió el piso, que nos puso en crisis, porque fue muy hermoso o muy doloroso. Pensemos unos segundos. Bien, veamos
¿Quién quiere? Una o dos personas, o no hay problema tampoco, si nadie habla, no hay problema. Si alguien quiere decir en voz alta, comentarnos brevemente algo que le ha pasado en su vida, o muy doloroso o muy hermoso. Ahí está Ana Karina. Ana Karina, dinos, Ana Karina. Hola, gracias. Muchas gracias por la intervención de hoy. Ha sido muy enriquecedora. Eh, bueno, un evento muy doloroso que ha sucedido en mi vida fue la muerte de mi papá. A una etapa muy joven, murió de 58 años y de una manera sorpresiva, por decirlo así, fue un infarto. Eso fue un cisma para mí, para la mayor parte de mi familia. Ya eso fue hace más o menos, creo, 16 años, ya ni cuento los años, ya pasó. Eso sería algo muy doloroso en mi vida. De ahí en fuera creo que he tenido mejores experiencias y más en número que en dolor, por decirlo así. Gracias. Bien. Gracias, gracias Ana, por esto que nos comentas. Gracias Ana, gracias. Elvira, ¿quieres comentar algo bello o doloroso? Sí, gracias. Tiene de las dos cosas a la vez. Una sola, Eh, digamos. Tratemos de hacer una sola, o sea, o la dolorosa sí. o la hermosa. Tratemos, bueno, Uy, bueno, bien. igual que la compañera, hace 2 meses, bueno, yo antes tenía una idea muy negativa de la muerte, que la muerte era algo horroroso, que iba a llorar terriblemente, que iba a ser una pérdida irreparable. Y bueno, y yo lloraba pensando en la muerte de mi papá. Hace 2 meses mi papá murió y fue de una forma fue un paso tan tranquilo, tan, tan sin dolor, tan bonito. Por eso digo que tenía las dos cosas, que la percepción de la muerte para mí ha cambiado tanto que ya ahora lo veo como algo, gracias a Dios, no tan negativo. Y qué curioso, por la experiencia, lo que decía la señora anterior, que la experiencia nos hace cambiar. Gracias a Dios, yo puedo decirle que la muerte no es más algo negativo, sino es como un paso. De hecho, cuando estaba en los brazos, o sea, tenía en los brazos a mi papá, le di un beso en la frente y le dije, Dios te bendiga, y con una sonrisa en la boca, porque era como un agradecimiento que yo sentía tan grande por él y por habernos dado tanto, ¿verdad? Y curiosamente, pues sí, no les digo que no he llorado, ¿verdad? Pero no es como yo pensaba que iba a ser, que todos los días de la vida iba a llorar. Y no, no es así. Y cada vez que pienso en él, o veo fotos, o trato de recordarlo, es esa misma sonrisa en la boca de gracias, papito, por todo lo que nos diste, por todo lo que fuiste y por todo lo que nos enseñaste y nos dejaste. Gracias. Gracias, gracias Elvira por esto que nos has comentado. Gracias, Elvira, gracias. Bien, bien. Continuemos. Bien. Pensemos ahora, sí, en lo siguiente, pensemos. Quienes hemos hablado o quienes no hemos hablado, no importa. Todos podemos seguir haciendo el ejercicio, todos, todas. Entonces, pensemos, ¿sí? Especulemos, inventemos. ¿Qué hubiera pasado si ese hecho que ya vivimos no hubiera ocurrido? Entonces, ¿no? Por ejemplo, si a Elvira no se le hubiera muerto el papá, pongamos, ¿no? Entonces, pensemos, ¿no? Especulemos. ¿Qué hubiera pasado si ese hecho que ya nos pasó no hubiera ocurrido? Imaginémonos, especulemos, inventemos. ¿Qué hubiera pasado? Pensemos en silencio unos segundos.
Bien, veamos si alguno quiere decir, sin necesidad incluso de referirse al hecho, no es necesario referirse al hecho si quiere, ¿qué hubiera pasado si ese hecho que ya vivió no hubiera ocurrido? ¿Qué habría podido pasar? Dani, veamos, Dani. Sí, yo pensé que realmente mi vida sería muy diferente. Yo en realidad pensé en algo bonito, bueno, diría yo en algo hermoso, ¿verdad? Que fue más o menos mi paso por la universidad y las experiencias que tuve. Entonces, si eso no hubiera pasado, creo que mi vida sería muy, muy diferente actualmente. Bien, gracias, Dani. Gracias, bien, bien. Muy bien, sí, recordemos que el hecho puede ser o muy doloroso o muy hermoso. Bien, Dani, gracias. ¿Quién más? Natalia. Natalia y Sí, después Catalina. gracias. Sí, bueno, si definitivamente eso no hubiera pasado, no estaría viviendo una época muy hermosa en mi vida en este momento. Bien, gracias, Natalia. Un Gracias. gusto. Catalina. Hola, buenas noches a todos. Pienso que algo de lo que ustedes decían ahora temprano es que cada uno tiene un sentido y un valor especial porque la experiencia misma le da ese sentido, ¿verdad? Entonces, la vida no sería ni el mismo sentido, sería otra persona, pienso yo, sería muy diferente a la historia que tengo hoy porque el resultado no hubiese sido el mismo, no tendría las mismas experiencias, no valoraría la vida de acuerdo a lo que he vivido, ¿verdad? Bueno o malo, ¿verdad? Porque también estaba pensando, por ejemplo, en una experiencia como, recordé un día muy feliz de mi vida fue cuando me dieron la licencia, aunque para algunas personas puede parecer efímero o sencillo, pero para mí fue muy significativo porque fue un pase a una libertad que no tenía antes. Entonces, creo que la vida hubiese sido tan diferente, no eso y también lo doloroso, ¿verdad? Y creo que todavía siento yo que lo doloroso tuvo todavía más significado y lo sigue teniendo y lo seguirá teniendo por mucho tiempo. Bien, gracias, Catalina. Gracias, Catalina. ¿Alguien más? Una última persona que quiera decirnos, Vicky, ¿qué hubiera pasado si eso no te hubiera ocurrido, Vicky? Gracias, buenas noches. Creo Buenas que no noches. hubiese salido de la zona de confort y no me hubiese atrevido a aprender todo lo que he podido aprender después de esa situación. La vida me ha dado un giro, ¿verdad? Y yo siempre lo manifiesto de esta forma. Hay un antes y un después de esa situación. Y siempre para mejorar, aunque no fue fácil, pasaron momentos difíciles, pero siempre había algo por qué luchar, un sentido. Entonces, eso me ha dado en este momento de mi vida lo que soy, la fuerza, la presencia que tengo. Quizás si no hubiera vivido eso, que fue doloroso en algún momento y que ya está resuelto, por lo menos manejado en ese proceso, si no lo hubiera vivido, posiblemente pues no estaría donde estoy en este momento. Gracias, gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Bueno, una última persona, Daniel. Dinos, Daniel. Bueno, la verdad es que me pareció, hola, la verdad es que me pareció una muy buena pregunta en este momento y en este presente, ¿verdad? Porque fue algo muy bello, digamos, en lo que pensé, y fue conocer a una persona que si no hubiera conocido a esa persona en el momento justo, creo que o sea, como vivo mi vida en ese momento exacto, creo que incluso yo no estaría aquí, o sea, no sé, la verdad, porque eso me llevó a conocer otras cosas y otras cosas y otras, pero de verdad me movió toda esa pregunta. Gracias, Daniel, gracias, Daniel. Bien, continuamos. Gracias, Daniel, continuamos. Es posible que ya hayamos encontrado el sentido, significado a eso que nos ocurrió, es posible, pero es posible que podamos seguir afinando. Entonces, ¿para qué creemos que nos ocurrió lo que nos ocurrió? ¿Para qué creemos que la vida, el destino,
o el karma, o la ley de la selección natural de Carlos Darwin, o la voluntad de Dios, si somos creyentes, quisieron o permitieron o hicieron que eso me ocurriera. Para desafiarme, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido o el para qué me ocurrió lo que me ocurrió? Repito, es posible que ya muchos lo hayan encontrado y lo hayan dicho, pero si alguien más quiere de pronto decir el para qué o el sentido de eso, lo puede decir en este momento. Y si no, estamos en silencio unos segundos. Ingrid. Sí, doctor, es que en realidad yo levanté la mano con la pregunta anterior, ¿verdad? Bueno. Empatizo completamente con las compañeras, ¿verdad? Porque a mí se me murió mi papá hace 2 meses de COVID y de otras enfermedades. Entonces, yo sé que nosotros lo vemos siempre desde los ojos del orientador, ¿verdad? Y bueno, usted hacía la pregunta, yo decía, si eso no me hubiera pasado, yo estuviera abrazando a mi papá, besándolo, no sé, siguiendo, disfrutando de él todos los días, ¿verdad? Que lo pudiera tener, ¿verdad? A mi lado. Y a mí me duele mucho haberlo perdido y sí, uno intenta verlo positivamente, ¿verdad? Y encontrarle sentido, que como usted dice, doctor, que la siguiente parte es, bueno, ya le encontró sentido, porque es un proceso de descubrirse desde su circunstancia, desde todo, ¿verdad? La parte individual, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se enlazan, ¿verdad? Después de la muerte, del duelo, del luto, ¿verdad? Entonces, son muchas preguntas que uno empieza a generarse, ¿verdad? Y a cuestionarse y a decirse, viene el remordimiento, viene la culpa, todo, ¿verdad? El duelo que pasa uno, y que yo le diga a usted ahorita a los 2 meses, pues le encontré sentido, claro, pero también duele, ¿verdad? Yo la verdad, la muerte de mi papá, el alivio que me da es saber que él está mejor y que ya no está doliente, que ya no está sufriendo, que la última vez que lo vi, recuerdo sus palabras, era su deseo de vivir, y que ese deseo de vivir me lo transmitió a mí en cada cosa que yo hago y que elijo ser y actuar. Y cada día de mi vida, después de la muerte de mi papá, yo lo que pienso es en que cada cosa que haga, que él esté muy orgulloso de mí, de lo que haga, de las decisiones que tome, ¿verdad? Y lo otro es que en ser plena, en vivir, en realizarme, en disfrutar la vida, ¿verdad? Porque cuando uno lo ve y ve el cuerpo, ¿verdad? Porque sí, uno entiende toda esa parte noética, ¿verdad? Y espiritual, uno intenta comprenderla, ¿verdad? Pero cuando uno se va la presencia física, ¿verdad? Porque como dice la frase de Víctor Frank, ¿verdad? Que el amor trasciende la figura física del ser que se ama y que él vive en mi recuerdo, y todas las cosas que yo pienso de él, ¿verdad? Son lindas, y él está, que no está aquí físicamente, pues está en mi corazón, ¿verdad? Pero encontrar ese, ¿verdad? Ese para qué, pues es hermoso, ¿verdad? Y es un proceso. Bien, gracias. Gracias, Ingrid. Bien, yo no sé, Catalina tiene la mano levantada, no sé si fue la pregunta anterior o es de ahora, no sé, Catalina García. Es de ahora. Quería participar, creo que en mi caso el sentido es la pasión, la vida, digamos, cuando tuve una situación sumamente difícil hace ya muchos años, y también tiene que ver con la muerte. Creo que a pesar de que pasan los años, cada año esa misma situación adquiere un sentido diferente. Se va estructurando, se va mejorando. Eso es lo que he sentido, y es en verdad, como la esperanza que le puedo dar a las personas que han perdido recientemente a sus papás. Yo siento que en mi caso me dio pasión, capacidad para defenderme, capacidad para ser feliz, autónoma, y definitivamente descubrir esa gran pasión que, aunque parezca
una muerte muy difícil, lo que te da en el fondo es como un shock de energía, de motivación y de muchas cosas. Obviamente depende cómo uno maneje la situación, pero cada año, en mi caso mi mamá tiene 17 años de muerta, fue una situación muy dura y todavía no me da la nostalgia, eso sigue y va a seguir siempre, pero el sentido es lo más rico. Y así yo creo que las compañeras lo van viviendo conforme cada etapa en la vida, y depende de cada etapa, también vamos comprendiendo, ¿verdad? Esa situación, ¿verdad? En caso de la muerte. Gracias, Catalina, gracias, Catalina. Bueno, recordemos que el sentido y significado es algo personal, como decía también antes Mireya. Uno es el que descubre ese sentido y significado. Sin embargo, en este ejercicio se permite que si alguien quiere comentarle a otra persona el para qué cree que le ocurrió eso o el sentido, se lo puede comunicar. La otra persona verá si lo acepta o no lo acepta. Entonces, si alguno de ustedes quiere comentarle a alguno de los que han hablado, a alguna de las que ha hablado, el para qué le ocurrió eso, se lo puede decir. Si no, estamos en silencio unos segundos. Bien, para ir terminando, entonces, ahora por favor, cada uno va a decir un número, ¿sí? De 1 a 10. 10 quiere decir que le encontramos sentido a nuestra situación, a nuestra vivencia, dolorosa o no dolorosa. Y hasta llegar a 1 que todavía no le encontramos sentido a ese hecho. Si el hecho fue doloroso, todavía decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, todavía sufrimos. Entonces, por favor, demos una calificación de 1 a 10. Puntaje bajito, que no le hemos encontrado sentido o el para qué nos ocurrió lo que nos ocurrió. Y puntaje alto, que sí le hemos encontrado un sentido y un significado a lo que nos ocurrió. Si quieren, pueden escribir en el chat, ¿no? De 1 a 10, la calificación, ¿verdad? Que se da cada uno, ¿verdad? Bueno, veamos entonces. Bien. Bueno, hay de todas las calificaciones. Entonces, puntajes altos, que le hemos encontrado sentido a nuestra vivencia, y puntajes bajitos, que aún todavía no le encontramos el para qué o el sentido. Bien, 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 estimadas, estimados. Bien, recuerden entonces que lo importante es creer en el sentido incondicional positivo de la vida. Todo es para algo y es para algo bueno. Así en este momento no lo hayamos encontrado todavía. Yo personalmente he demorado, literalmente hablando, unos 20 minutos para encontrarle el sentido de esa persona, el para qué esa persona me robó una plata en una terminal de transportes, por ejemplo. Más o menos 20 minutos. Otro momento en mi vida, duré cerca de 2 años descubriendo el para qué me ocurrió eso doloroso. Y la máxima de mi vida fueron 7 años. 7 años donde después de 7 años descubrí el sentido o el para qué me sucedió eso, algo tan doloroso. Pero yo creía que había algo que algún día iba a descubrir, el para qué, el sentido. Pero me demoré más o menos 7 años. Luego, estimadas y estimados, ese es el legado de Fran. Creer en el sentido incondicional de la vida. No en el tiempo que nos vamos a demorar, no. Es creer que sí lo vamos a encontrar. Luego, este ejercicio nos ayuda y es el que hubiera sido si. Lo podemos hacer en grupo o individualmente. Bien, estimadas, estimados, estamos terminando y bueno, veremos
Nos quedan por ahí unos minuticos, 2, 3 minutos. Creo que ya estamos finalizando. Bueno, la palabra a ustedes, organizadoras, organizadores, a ustedes. Gracias por este ejercicio. Gracias, gracias. Muchas gracias al doctor Luna, ¿verdad? Por este cierre tan emocional también, ¿verdad? De encontrar el sentido a las cosas. Hoy ha sido una jornada bastante emotiva, ¿verdad? Llena de emociones desde el inicio. Desde el inicio, y creo que también este cierre lo hace. Agradecerles hoy esta jornada, quedarse acá con nosotros hasta el final. Creo que igual como lo señalé al principio, los minutos han sido sumamente valiosos cada uno de ellos y está pues aplicarlo primero, ¿verdad? En cada uno para poder encontrar ese sentido también a la hora de desarrollarlo. Recordarles para mañana las tareas que nos dejaron, las tareitas, ¿verdad? Ana Mireya que nos dejó esa tareita tan bonita, ¿verdad? De ir recogiendo experiencias significativas a lo largo del día, ¿verdad? Igualmente, don Carlos, creo que le había pedido también un papelito, ¿verdad? Para mañana, papelitos, para mañana tenerlos ahí a mano para ir haciendo los ejercicios. Entonces, recordarles esas tareas y que estén